Buenas tardes, mi nombre es Jimena Tibaduiza y voy a hacer un video tutorial explicando sobre ensamble de computadores. Bueno, lo primero que vamos a ver qué es software y qué es hardware. Entonces, el hardware es toda la parte física que tenemos del computador, todo lo que podemos ver, ¿sí? Todo lo que podemos ver físicamente, eh, como lo son el ventilador, el disquete o el CD. La UPS o el estabilizador, la impresora, el escáner, el teclado, los cables, como el cable de conexión a la red, em, el mouse, la fuente, el estabilizador, el monitor, los cables, la USB, todos los dispositivos que conectamos vía USB, el disco duro, el CD, el disco para el CD y el software son todos los programas o aplicaciones que utilizamos en nuestro computador, por lo menos como los buscadores, los navegadores como Google, Mozilla, el antivirus, el Android que utilizamos, el paquete de Office, que es el Excel, PowerPoint, Word, PDF, como es Facebook, WhatsApp, em, el sistema operativo que utilizamos, Windows, Linux, el que tengamos en nuestra computadora. Entonces, hardware es toda la parte física que tenemos en nuestro computador, mientras que software son todos los programas y aplicaciones que utilizamos en nuestro computador. El computador y sus partes externas. Externas quiere decir que es lo de por fuera, ¿sí? Lo que nosotros vemos a primera vista. Entonces, el computador tenemos pues el monitor, la CPU, su ratón, su teclado, sus bocinas o son sus mismos baffles que utilizamos para escuchar la música. En el caso de los portátiles, pues ya tienen la pantalla integrada, el teclado y el mouse. Únicamente pues cuando les adicionamos y les conectamos baffles o la impresora, también se la podemos conectar, el, la, el escáner, eh, el estabilizador o la UPS. En cuanto a los portátiles, el computador y su parte interna de la CPU. Entonces, en la parte interna ya es todo lo que va dentro de la CPU. Entonces, entre ellos tenemos los ventiladores que lleva, todo el tipo de cableado que lleva la CPU por dentro para que pueda funcionar. La USB también, los disipadores de calor, el disco duro, la unidad de CD. Antiguamente se tenía la unidad de disquete, los módulos de la memoria RAM, el procesador de la CPU y la tarjeta madre, que la tarjeta madre es donde lleva instalado todos los dispositivos para que funcione la CPU. Los puertos de la CPU. En los puertos de la parte trasera tenemos el extractor de calor, que es el ventilador, por donde sale el calor de la fuente para que ésta no se recaliente. La fuente de poder también está ahí en el ventilador. El puerto paralelo, que es en el que conectamos para proyectar con VideoBit. El puerto de red, que es donde conectamos el cable para instalar nuestro computador a la red. En caso de que no tengan otro puerto
que podemos ver es la salida de corriente al monitor, la entrada de corriente a la fuente, el puerto PS2 para mouse y el puerto PS2 para teclado. Esos son los antiguos puertos que utilizábamos para conectar el teclado y el mouse. Ahorita todos vienen puerto USB. La salida del monitor. De ahí es donde conectamos el monitor a la CPU. Los puertos USB, la entrada de línea, la salida de audio y la entrada de micrófono. En la entrada de línea conectamos los parlantes. El otro es la salida del audio, de lo que vamos a escuchar de la música, y la entrada para micrófono. En la parte frontal de la CPU encontramos el botón de encendido, el botón de reseteo, el lector de memorias, los puertos de sonido, que ahí también podemos conectar por la parte de enfrente de la CPU lo que es los parlantes y el micrófono, los puertos USB y los lectores de CD o DVD. En las herramientas para armar una computadora. Entonces, sobre el área de trabajo debemos tener no solo el gabinete y los distintos componentes internos que integrarán la nueva PC, sino que además debemos tener los siguientes elementos, como lo son destornilladores de varios pasos y tamaños, algunos tornillos extra, paños de limpieza, alcohol isopropílico para limpiar, una pinza de puntas largas y pequeñas y una linterna opcional. Las pinzas las utilizamos para, si se nos cae algún tornillito, poderlo coger. Y la linterna, pues para alumbrar dónde está el tornillo o algo otra cosa que queramos ver. Antes de comenzar a ensamblar, es recomendable limpiar todos los componentes distintos de las distintas superficies del gabinete. Lo hacemos con un paño y alcohol isopropílico para remover cualquier suciedad que haya acumulada. El paso uno sería la fuente de alimentación. Entonces, si hemos adquirido un gabinete que no incluía fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para lo cual se ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con tornillos. Entonces ella trae su derecho para nosotros poderla colocar en la CPU, en el chasis, de tal manera que nos queden los cables para afuera para luego poderlos conectar. Paso 2, montar el procesador. Podemos instalar el procesador de la computadora una vez que la motherboard se encuentre sujetada al chasis del gabinete, pero lo más recomendable en principio es fijar el procesador a la motherboard de antemano, antes de pegarlo al chasis. Lo primero que haremos es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas CIF. La ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o unas esquinas recortadas, que es lo que nos permite colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo. Colocamos con cuidado el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión insertamos los pines del procesador en las ranuras del zócalo. Entonces eso ya trae como su superficie donde colocarlo y trae el mismo dibujito que trae el procesador exactamente donde tenemos que conectarlo. Paso 3, la motherboard a la caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinear la motherboard de forma que a la bandeja que incluye el chasis para ello, y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica en la carcasa. Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados con el fin
de posteriormente montar las placas que creamos necesarias para montar nuestra computadora. Paso 4. Montar la memoria RAM. Los módulos de la memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la madre board en el chasis del gabinete. Una vez identificamos los bancos para la memoria RAM, que son de color azul, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clip. Ese sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Paso 5. La conexión de los cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio debemos conectar la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el power y reset como los LED, los puertos USB donde conectaremos los periféricos y demás. Para hacerlo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde claramente indica cómo deben ser conectados de acuerdo a cada modelo de motherboard que trae cada CPU. El paso 6 serán las placas. En esta es si debemos incluir alguna placa extra que queramos, como una placa de video, de Wi-Fi o una de Ethernet. Este es el preciso momento para montarlas. Esas plaquitas están de color beige. Para ello debemos identificar el zócalo PCI-E, PCI o AGP, en el que debemos ir a montar la placa. Se la coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin hacer fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. O sea, igual que la memoria RAM. Es suavecito que se introduce y él mismo hace un clic cuando ya coge y asegura la tarjeta. Paso 7. Montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos a la computadora. Y en primer lugar lo haremos en el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete. Para ello, y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados, iniciaremos el conexionamiento. Cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y otra hacia la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Paso 8. Orden ante todo. Ya casi hemos concluido con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenemos dentro del gabinete. Para esto podemos utilizar precintos o bandas elásticas para coger los cables sobrantes. Le echamos un último vistazo y una revisión para comprobar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados. Y ya procedemos a poner las tapas y a cerrar el gabinete. Paso 9. El momento final. Solo nos resta conectar a la CPU los periféricos, o sea, es decir, el teclado, el mouse, los parlantes, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien, el equipo enciende y solo nos restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido. Para la limpieza del computador, para una limpieza, ¿qué necesitamos? Necesitamos un soplador, necesitamos brochas pequeñas, necesitamos un paño, pero que no sea de algodón, necesitamos alcohol isopropílico, necesitamos limpiador de contactos, una manilla antiestática, destornilladores de todos los tamaños.
Tenemos que ser muy cuidadosos al realizar la limpieza, tenemos que tener bolsitas donde podamos o tarritos donde podamos guardar los tornillos. Estos son los elementos que utilizaríamos para la limpieza en general. ¿Cómo debemos hacer la limpieza del computador? Entonces, para las CPUs tenemos que hacerlo con el soplador. Tenemos que limpiar lo que es ventiladores, cables. Por lo general, la CPU siempre los ventiladores se llenan mucho de polvo. Entonces debemos soplar toda esa parte, limpiarla muy bien en las partes donde podamos con el pañito, limpiarla con el pañito. Lo que es ya los ventiladores toca con una brochita y y con el soplador. Em, el resto lo hacemos con una brochita. Y para el caso de los portátiles, la pantalla pues se limpia con el pañito, con el trapito. El teclado se limpia con la brochita y todas sus partes internas. Así se realizaría una limpieza adecuada para nuestros computadores. Gracias.